17 de abril, 2026. Serie Naturaleza. El tema, la inflamación, recopilaciones por TV, 2026. Fisiología humana, un enfoque integrado, de Dion Glaubt Silverthorne, octava edición, 2019. Página 780. Capítulo 24. Sistema inmunitario. 24.2 Anatomía del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es probablemente el sistema del cuerpo menos identificable desde el punto de vista anatómico, porque está integrado, en su mayor parte, en tejidos de otros órganos, como la piel y el tubo digestivo. El sistema inmunitario tiene dos componentes anatómicos: tejidos linfoides y células responsables de la respuesta inmunitaria. Anatómicamente está ubicado donde quiera que los patógenos tengan mayor probabilidad de ingresar en el cuerpo. Por ejemplo, las mucosas de la cavidad oral tienen concentraciones más altas de células inmunitarias que el tejido que rodea los músculos esqueléticos de la pierna. Los tejidos linfoides están distribuidos por todo el cuerpo. Los tejidos linfoides se encuentran en todas partes. Fig 24.2. Los dos tejidos linfoides primarios son el timo, véase enfoque en timo, Fig 24.4, p. 761, y la médula ósea, Fig 16.4, p. 518. Ambos órganos son sitios donde se forman y maduran las células que participan en la respuesta inmunitaria. En los tejidos linfoides secundarios, las células inmunitarias maduras interactúan con patógenos e inician una respuesta. Los tejidos secundarios se dividen en tejidos encapsulados y tejidos linfoides difusos no encapsulados. Los tejidos linfoides encapsulados son el vaso y los ganglios linfáticos. Tanto el vaso como los ganglios linfáticos tienen cápsulas de paredes colágenas y células inmunitarias ubicadas de manera que pueden controlar el compartimento extracelular para detectar invasores extraños. Las células fagocíticas del vaso también atrapan y eliminan eritrocitos senescentes. Los ganglios linfáticos forman parte de la circulación linfática, que está estrechamente asociada con capilares del aparato cardiovascular. Recuerde que en la circulación, la tensión arterial crea flujo neto de líquido desde los capilares sanguíneos hacia el espacio intersticial, p. 497. El líquido filtrado, que asciende alrededor de 3 L/diagonal día, es recogido por capilares linfáticos y atraviesa los ganglios linfáticos encapsulados en su recorrido de regreso al corazón, p. 499. Los patógenos que ingresan en el líquido intersticial a través de soluciones de continuidad de la piel o a través de las mucosas tienen la posibilidad de circular por todo el cuerpo si pueden ingresar en vasos linfáticos. Una vez que estos microorganismos se encuentran en la circulación linfática, las células inmunitarias de los ganglios linfáticos intentan capturarlos para evitar su diseminación. Es probable que haya advertido que si usted tiene una infección sinusal o dolor de garganta, los ganglios linfáticos del cuello se tornan tumefactos. Estos ganglios tumefactos y dolorosos se deben a la presencia de células inmunitarias activas que se reúnen en los ganglios para combatir la infección. Los tejidos linfoides difusos no encapsulados son agregados de células inmunitarias que aparecen en otros órganos y tejidos del cuerpo, Fig 24.2a. Incluyen células de la piel y las amígdalas de la nasofaringe posterior, así como células asociadas a superficies mucosas expuestas al medio externo. Estas últimas se conocen, en conjunto, como tejido linfoide asociado a mucosas, MALT. Los subgrupos del MALT incluyen el tejido linfoide asociado con el intestino, GALT, que se localiza inmediatamente por debajo del epitelio del esófago y el intestino, p. 659, y agrupaciones de tejido linfoide asociadas con las vías respiratorias, urinarias y el tracto reproductor. En cada localización, las células inmunitarias están ubicadas para interceptar a los patógenos invasores antes de que ingresen en la circulación general. Dada la gran superficie del epitelio del tubo digestivo, algunos especialistas consideran que el GALT es el órgano inmunitario más grande del cuerpo. Los leucocitos son las células inmunitarias. Según algunas estimaciones, la masa total de células inmunitarias del cuerpo equivale a la masa encefálica. Los glóbulos blancos o leucocitos son el principal tipo celular responsable de las respuestas inmunitarias. Quizá recuerde del estudio de la sangre que los leucocitos son mucho más grandes que los eritrocitos y que no son tan numerosos en la circulación, p. 513. Un microlitro, micro L,
de sangre entera contiene alrededor de 5 millones de eritrocitos, pero solo alrededor de 7.000 leucocitos. Si bien los leucocitos circulan en la sangre, también abandonan los capilares y cumplen funciones extravasculares, fuera de los vasos. Algunos tipos de leucocitos pueden vivir en los tejidos durante varios meses, mientras que otros solo pueden hacerlo por horas o días. Los leucocitos se dividen en 6 tipos básicos, Fig 24.2c. Basófilos de la sangre y los mastocitos relacionados de los tejidos. Eosinophilous. Neutrophilos. Monocitos y sus macrófagos derivados. Células dendríticas. Linfocitos y sus plasmocitos derivados. En general, las células dendríticas y los plasmocitos no se hallan en la sangre y, por consiguiente, a menudo se los excluye de los análisis sobre leucocitos sanguíneos. Los leucocitos se pueden distinguir entre sí, en muestras tisulares teñidas, por la forma y el tamaño de su núcleo, las características de tinción del citoplasma, las inclusiones citoplasmáticas y la regularidad del borde celular. Nombres de las células inmunitarias. La terminología asociada con las células inmunitarias puede ser muy confusa. Algunos tipos tienen varias variantes y otros han recibido múltiples nombres por razones históricas. Fig 24.2c. Un grupo morfológico de leucocitos son los granulocitos, glóbulos blancos cuyo citoplasma contiene gránulos prominentes. Los granulocitos incluyen los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Los nombres de las células derivan de las propiedades de tinción de los gránulos. Los gránulos de los basófilos se tiñen de azul oscuro con colorantes básicos, alcalinos. Los gránulos de los eosinófilos se tiñen de rosado oscuro con el colorante ácido eosina, Eos, diosa griega del amanecer. Los gránulos de los neutrófilos no se tiñen intensamente con las tinciones convencionales para sangre y son, por lo tanto, neutros. En los 3 tipos de granulocitos, el leucocito activado libera el contenido de sus gránulos por exocitosis, un proceso conocido como desgranulación. Fagocitos y células presentadoras de antígeno. Son 2 grupos funcionales de leucocitos. Fagocitos. Ingieren material de líquido extracelular usando una vesícula de gran tamaño, P146. Incluyen neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Células presentadoras de antígeno, CPA, exponen fragmentos del antígeno en su superficie como señal para otras células inmunitarias. Los macrófagos y las células dendríticas son las principales CPA. Basófilos y mastocitos. Los basófilos son raros en la circulación, pero fáciles de reconocer en un frotis de sangre teñido por sus gránulos azul oscuro de gran tamaño. Están relacionados con los mastocitos de los tejidos, que se concentran en el tejido conectivo de la piel, los pulmones y el tubo digestivo, localizaciones ideales para interceptar patógenos. Tanto basófilos como mastocitos liberan sustancias químicas que contribuyen a la inflamación y a la respuesta inmunitaria innata. Eosinophilous. Se reconocen por los gránulos teñidos de rosado brillante en su citoplasma. Son escasos en la circulación periférica. La mayoría se encuentra en epitelios pulmonar, urinario, genital y del tubo digestivo, así como en el tejido conectivo de la piel. Estas localizaciones reflejan su función en la defensa contra parásitos invasores. Los eosinófilos se unen a parásitos de gran tamaño revestidos de anticuerpos, como el trematodo sanguíneo chistosoma, y liberan sustancias de sus gránulos que los dañan o destruyen. También participan en reacciones alérgicas, contribuyendo a la inflamación y al daño tisular mediante enzimas tóxicas y sustancias oxidativas. Neutrophilos. Son células fagocíticas que suelen ingerir y destruir entre 5 y 20 bacterias durante su breve vida programada, 1 o 2 días. Son los leucocitos más abundantes, 50 a 70% del total, y fáciles de identificar por su núcleo segmentado, compuesto por 3 a 5 lóbulos conectados por finas hebras de material nuclear, Fig 24.2c. Debido a su núcleo segmentado, también se denominan leucocitos polimorfonucleares, PMN, polis o seg. Los neutrófilos inmaduros, con núcleo en forma de herradura, reciben los apodos de en banda o puñalada. Se forman en la médula ósea y se liberan a la circulación. La mayoría permanece en la sangre, pero pueden abandonar la circulación si son atraídos a una localización extracelular de daño o infección. Además de ingerir bacterias y partículas extrañas,
Liberan diversas citocinas, como pirógenos que causan fiebre, P723, y mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Monocitos y macrófagos. Los monocitos son células precursoras de los macrófagos tisulares. Representan solo el 1 a 6% de los leucocitos y permanecen en la sangre unas 8 horas, en tránsito desde la médula ósea hasta los tejidos. Una vez en los tejidos, se agrandan y diferencian en macrófagos fagocíticos. Algunos patrullan los tejidos mediante movimiento ameboide, otros permanecen fijos en un lugar. Son más grandes y eficaces que los neutrófilos, capaces de ingerir hasta 100 bacterias durante su vida, además de eliminar partículas mayores como eritrocitos senescentes y neutrófilos muertos. Históricamente, los macrófagos tisulares se conocieron como parte del sistema reticuloendotelial, con nombres distintos según el tejido: histiocitos en la piel, células de Kuafer en el hígado, osteoclastos en los huesos, microglía en el encéfalo y células reticuloendoteliales en el vaso. Hoy se agrupan bajo el término sistema mononuclear fagocítico, que incluye tanto macrófagos tisulares como sus monocitos progenitores circulantes. Células dendríticas. Son parientes de los macrófagos, caracterizadas por prolongaciones largas y delgadas que recuerdan a las dendritas neuronales. Se encuentran en la piel, donde se denominan células de Langerhans, y en diversos órganos. Cumplen un papel clave en la conexión entre respuestas inmunitarias innata y adaptativa, presentando fragmentos de antígenos extraños que han ingerido y procesado. Linfocitos. Los linfocitos y los plasmocitos derivados de ellos son las células clave que median la respuesta inmunitaria adaptativa específica del cuerpo. Según una estimación, el cuerpo adulto contiene 1 billón de linfocitos en cualquier momento. Solo el 5% de estos se encuentran en la circulación, donde representan el 20 a 35% de los leucocitos. La mayoría de los linfocitos se localizan en los tejidos linfoides, donde es especialmente probable que encuentren invasores. Si bien el aspecto microscópico de todos los linfocitos es parecido, existen 3 subtipos importantes con diferencias significativas de función y especificidad, como aprenderá más adelante. Resumen y relación con la inflamación. Connection entre anatomía inmunitaria y inflamación. Ganglios linfáticos tumefactos. Cuando se inflaman, es porque las células inmunitarias, linfocitos, macrófagos, células dendríticas, se están multiplicando y activando para atrapar patógenos. Esa tumefacción es un signo clásico de inflamación localizada. Tejidos linfoides difusos, MALT, GALT, etc. al estar situados en mucosas y epitelios, son los primeros en detectar invasores. Su activación desencadena la liberación de citocinas y mediadores químicos que producen inflamación en esas superficies. Leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos. Cada tipo participa en la inflamación de manera distinta. Neutrófilos fagocitan bacterias y liberan mediadores inflamatorios. Basófilos y mastocitos liberan histamina, que dilata vasos y aumenta la permeabilidad, causando enrojecimiento e hinchazón. Eosinófilos contribuyen a la inflamación en alergias y defensa contra parásitos. Macrófagos producen citocinas que amplifican la respuesta inflamatoria. Circulación linfática. Al recoger líquido intersticial y patógenos, los ganglios actúan como filtros. La inflamación ocurre cuando hay una acumulación de células inmunitarias activas en esos puntos de control. La inflamación es la respuesta inmediata y visible de todo ese sistema anatómico que acabas de leer. Los tejidos linfoides proveen el escenario. Los leucocitos son los actores principales. Los mediadores químicos, histamina, citocinas, enzimas, son el guión que desencadena calor, dolor, rubor e hinchazón. Es decir, la anatomía del sistema inmunitario explica dónde están las células y tejidos, y la inflamación muestra cómo se activan y reaccionan cuando hay una amenaza. ¿Quieres que te prepare un mapa conceptual que conecte cada tipo de leucocito y tejido con su papel específico en la inflamación? Sería una forma muy clara de visualizar esta relación. Basófilos y mastocitos liberan histamina y otras sustancias químicas que dilatan vasos sanguíneos y aumentan la permeabilidad capilar. Esto causa enrojecimiento, calor e hinchazón, signos clásicos de inflamación. Eosinófilos participan en alergias y defensa contra parásitos. Sus gránulos liberan enzimas tóxicas y sustancias oxidativas que dañan tejidos,
contribuyendo a la inflamación y al dolor. Neutrófilos. Son los primeros en llegar al sitio de infección o lesión. Fagocitan bacterias y liberan citocinas, como pirógenos que inducen fiebre, y mediadores químicos que amplifican la respuesta inflamatoria. Monocitos y macrófagos. Fagocitan patógenos y restos celulares. Además, secretan citocinas que reclutan más células inmunitarias, manteniendo y expandiendo la inflamación. Células dendríticas. Aunque su papel principal es presentar antígenos, también liberan señales que activan linfocitos y contribuyen a la cascada inflamatoria. Linfocitos. Median la respuesta adaptativa. Su activación puede prolongar la inflamación, especialmente en infecciones crónicas o en procesos autoinmunes. El texto describe quiénes son los protagonistas celulares de la inflamación. Cada tipo de leucocito tiene un papel específico en iniciar, mantener o regular la inflamación. Por eso, entender su morfología y funciones no es solo un detalle anatómico, es la base para comprender cómo y por qué el organismo se inflama frente a infecciones, alergias o daño tisular. Comentario de TV. El cuerpo siempre está expuesto a ser invadido por microorganismos, hongos, esporas, polvo, vapores, virus, bacterias, y el sistema defensivo no puede darse el lujo de relajarse y dormir. Pero no tenemos conciencia de eso y damos por sentado que todo es normal, incluso, fumamos, nos drogamos, consumimos productos industrializados repletos de químicos y venenos. Entonces, ¿por qué dicen que el ser humano es un animal inteligente? Tenemos suerte que por cada 100.000 tontos, hay un científico. Este es el contraste entre la vulnerabilidad biológica del ser humano y la pretensión de inteligencia que nos atribuimos. El escrito sobre el sistema inmunitario muestra que nuestro cuerpo está en alerta constante, librando batallas invisibles contra bacterias, virus, hongos y partículas dañinas. La inflamación, por ejemplo, es una señal de esa lucha, un mecanismo defensivo que se activa para contener y reparar el daño. Sin embargo, como bien señalas, la mayoría de las veces vivimos sin conciencia de esa guerra interna, y hasta la saboteamos con hábitos nocivos como fumar, consumir drogas o saturarnos de químicos industriales. Entonces, ¿qué significa que seamos animales inteligentes? Biológicamente, nuestra inteligencia nos permitió desarrollar lenguaje, ciencia y tecnología, herramientas que amplían nuestra capacidad de sobrevivir y adaptarnos. Existencialmente, esa misma inteligencia nos lleva a contradicciones. Sabemos lo que nos daña, pero lo hacemos. Conocemos la fragilidad de la vida, pero la ignoramos. Buscamos trascender, aunque el universo sea indiferente. Culturalmente, la etiqueta de inteligente no implica sabiduría ni coherencia, sino la capacidad de razonar y crear. El problema es que muchas veces usamos esa capacidad contra nosotros mismos. En otras palabras, el sistema inmunitario lucha por mantenernos vivos, mientras nuestra inteligencia a menudo se convierte en el arma que lo debilita. Quizá lo que nos define no es tanto la inteligencia, sino la paradoja de ser conscientes de nuestra vulnerabilidad y aún así actuar como si fuéramos invencibles. Tenemos suerte que, por cada 100.000 tontos, hay un científico. Es casi un aforismo que desnuda la desproporción entre la masa que vive en la inconsciencia y la minoría que se dedica a pensar, investigar y descubrir. Lo interesante es que esa minoría, los científicos, son los que sostienen la ilusión de que la humanidad es inteligente. Sin ellos, lo que predominaría sería la repetición de hábitos dañinos, la ignorancia y la autodestrucción que mencionabas antes, fumar, drogarse, saturarse de químicos. En cierto sentido, la inteligencia humana no es un atributo universal, sino un privilegio de unos pocos que logran elevarse por encima del ruido. La paradoja es que esos pocos, con sus descubrimientos, terminan beneficiando a los muchos que no entienden ni valoran lo que se les da. Es como si la especie sobreviviera gracias a una chispa aislada de lucidez en medio de un océano de necedad. Tu frase podría leerse como un lamento pesimista, la proporción es abrumadora, pero también como un reconocimiento. Basta un científico para que 100.000 tontos tengan vacunas, electricidad, antibióticos, telescopios y hasta la posibilidad de cuestionar su propia existencia. Página 781.